Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Como siempre, empecemos con las portadas y este panorama de portadas de los diarios bolivianos da cuenta de este momento que vive ese país sudamericano, ese país andino. Porque hay versiones y versiones, unos con más énfasis en la postura conspiracionista del señor Fernando Camacho y otros apegados un poquito más a la realidad que se vive sobre el tema del censo. Ahora el pueblo dice 2 años del gobierno en democracia con estabilidad económica y esperanza, es lo que se destaca en el diario El Pueblo. Y abajo la fotografía, fracasa el paro cívico nacional. Ojo, ahora el pueblo dice fracasa el paro cívico nacional y página 7 en cambio dice marcha de marchas en Santa Cruz. Arce cumple 2 años hackeado por Santa Cruz y por el evismo, se refiere a Evo Morales. La razón, luego de 3 días se instala la plenaria para definir fecha del censo. El paro indefinido en Santa Cruz frenará el crecimiento de la economía boliviana. El Instituto, el Banco Central y el gobierno ven que ahora será difícil llegar al 5,1% del Producto Interno Bruto del año 2022. Eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere, pero ahí estamos. Y además, La Razón destaca paro de Santa Cruz, crisis del MAS y reactivación, la marca de Luis Arce en 2 años en el poder. ¿Esa es la marca de 2 años? Pues habría que exagerarse un poquito para detenerse además a pensar que están señalando los del diario La Razón, que sabemos hacia dónde apunta. Y los tiempos de Bolivia, dice, gobierno dilata mesa técnica para debilitar el paro cruceño. Entonces, para que se fijen, aquí está el panorama de la prensa alrededor de un mismo hecho, varias versiones, varias fotografías. En el uno fracasa el paro, en el otro dicen que hay una marcha de marchas y esa marcha efectivamente no fue más de 5 cuadras. Nadie niega que existió la marcha, pero no fue tampoco así. Y el otro tema que quieren destacar ahora es dividido, el MAS acusa a Arce y a Choquehuanca de traición. Esto es lo que están buscando, dividir al partido de gobierno, al movimiento socialismo para fracturar este momento político al gobierno de Luis Arce. Pero bueno, seguiremos atentos a esto. Y el diario El Universo destaca ahora sí en una fotografía lo que significa este momento para la policía, pero que creo que además lo hacen, no sé si efectivamente por defenderse, por mostrar una cara débil de la policía, porque esto muestra absoluta debilidad. Policía salvaguarda sus instalaciones. Más de una decena de unidades de policía comunitaria están desocupadas o resguardadas con elementos de protección ante el ataque de bandas delincuenciales contra los policías. Esta es una muy buena fotografía, evidentemente, muestra la realidad, pero lo que también muestra es que el gobierno, que dice tener invertido 1.200 millones de dólares en la seguridad, no aparece por ninguna parte. Detenerlo, esto no sería necesario. De existir ese dinero, los policías no tendrían que protegerse por su propia cuenta, es decir, con sacos de arena para proteger su propia vida, sino que tendría todas las condiciones de tanquetas, fusiles, etcétera, de los que habló el señor Guillermo Lasso, pero que hasta ahora no pasa absolutamente nada. Esta es la prueba real de la situación. Pero veamos lo que dice el diario La Hora. Ahí está, ataque armado a una unidad policial. La unidad de policía comunitaria de la Cristo Vive en Santo Domingo fue atacada por antisociales la noche de ayer, lunes 7 de noviembre. En algunos distritos ya se habían implementado estrategias de seguridad para no ser sorprendidos, pero en la práctica sigue ocurriendo eso. Pero el señor Guillermo Lasso, ojalá puedan poner el tuit que anoche puse en relación a la declaración del señor Guillermo Lasso. Según Guillermo Lasso, la criminalidad está doblegada. Así lo dijo a las 9 de la noche con 24 minutos. Queda marcado para la historia una declaración de un mandatario que dice: a esa hora la criminalidad está doblegada. Lo dijo así. Es decir, si la criminalidad estaba doblegada, ¿por qué horas después ocurre esto? Y lo que no se menciona aquí es que ayer hubo otro motín carcelario en la cárcel de El Inca, en Quito. 5 muertos y al menos 7 heridos. Otras fuentes señalan que los heridos en la cárcel del Inca en Quito pasarían de 12.
Pero bueno, el gobierno oficialmente reconoce que hay 5 muertos y 7 heridos. En el primer comunicado hablaban de 3, pero dicen ahora que no son con armas de fuego, sino con armas blancas. Pero aquí está la situación. Incrementan medidas de seguridad en el Centro de Rehabilitación Bellavista de Santo Domingo de los Áchilas, a donde llevaron a los presos de Guayaquil. Es decir, trasladaron a los presos, la violencia, las armas, la corrupción, a la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas. Esta es la realidad a esta hora de Ecuador. Perdón. En últimas noticias de Caracas, este martes 8 de noviembre se destaca el apretón de manos entre Emmanuel Macron y Nicolás Maduro, presidente de Francia y de Venezuela respectivamente. Se dan la mano, dice el titular. Los presidentes de Francia y Venezuela conversaron en el marco de la COP27. El jefe de Estado dijo que enviará al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al foro de París sobre la paz, que se realizará en los próximos días. El presidente francés manifestó sus intenciones de comenzar un camino de desarrollo de las relaciones bilaterales. Macron quedó en llamar a Maduro por teléfono, así es. También hace pocas horas se reunió con el presidente de Portugal, el presidente Maduro me refiero, es decir, Maduro se ha reunido con varias autoridades del mundo en el marco de la COP27 que se desarrolla en Egipto. Y por supuesto esto da cuenta de otro momento. Señor, hay incluso ya memes, una cosa es con gas y otra cosa es sin gas. Con gas el señor Macron hasta estrechó la mano del señor Guaidó y ahora sin gas parecería que reconoce al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro. Y por supuesto la intervención de Petro en la COP27 en Egipto fue una de las más interesantes e importantes que vale la pena tenerlas presentes. Y el titular de Publimetro de Colombia dice: Petro versus petróleo. En medio de la cumbre climática de Egipto, el presidente de la República le pidió al mundo frenar la explotación y el uso de hidrocarburos. En palabras más, palabras menos, dijo que el mundo sería mejor sin el petróleo y sin el carbón, es decir, sin la explotación de carbón y sin la explotación del petróleo, por todo lo que acarrea esta situación ahora, en estos momentos, en el mundo. Y ahí tenemos la portada del País sobre la COP27, pues parece que no les interesa, parece que no tienen nada que decir. Bruselas da más poder sobre el gasto público a la autoridad fiscal independiente y de ahí más nada. Los migrantes no recibieron asistencia sanitaria el 24J. Fragmentos de los videos de la tragedia en Melilla muestra que nadie atendió a las víctimas ni en Marruecos ni en España en momentos críticos a propósito de esta tragedia de migración en la que fallecieron al menos 23 personas. Y la fotografía central, que siempre va a marcar la pauta de la línea de la OTAN: el frío y el hambre avanzan en Ucrania. Los ataques rusos con misiles y drones a infraestructura clave en Ucrania provocan cortes diarios de electricidad y gas por todo el país. En la imagen, pensionistas hacían ayer cola para recibir comida caliente de una ONG en Kiev. ¿Y dónde estará el señor Zelensky? ¿Para eso no pidió tanta plata? Pues no, aparecerán las ONGs. Y el Mercurio de Chile, destaca dos cosas importantes. La una es la elección como presidente de la Cámara del candidato oficialista, como lo mencionan ahí, el señor Vlado Mirosevic. Se convirtió en el nuevo titular de la corporación, quien será acompañado en las vicepresidencias por Carlos Bianchi y Catalina Pérez. No se alcanzó lo que se buscaba, que sea Carol Cariola, quien estuvo en este programa hace unos pocos meses atrás, la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile. Habría sido muy bueno que una mujer presida esa Cámara. Y en la parte central, lo que significa las elecciones del día de hoy en Estados Unidos. Rivalidad de Biden y Trump marcan las legislativas, y además Trump prácticamente anunció ya su candidatura a la presidencia para las próximas elecciones. Y aquí otro evento muy importante, las elecciones en Nicaragua, lo destaca Telesur en su portal informativo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional triunfa con el 73,70% en las elecciones municipales en Nicaragua. La presidenta del Consejo Supremo Electoral agradeció a todos los ciudadanos que participaron en la jornada electoral celebrada el domingo. Este 73,70 es un promedio, porque hay municipios de Nicaragua donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional triunfó incluso con 82%
60% de los votos. Esto es un dato muy significativo para entender la lógica política en la que vive este momento este país centroamericano. En el costado derecho, la Asamblea Nacional del Ecuador condenó los atentados y la violencia, aunque no se propuso en la práctica la revocatoria del mandato del presidente. Se habrían necesitado 92 votos, hizo una declaración bastante larga, incluso apoyando a la policía y al ejército en su combate contra la delincuencia, lo cual desmonta todo ese andamiaje mediático que se prepara para decir que la Asamblea quiere desestabilizar la democracia ecuatoriana. Y en Panamá la justicia procesará 36 implicados en el caso Odebrecht. Se inicia el juicio el día de hoy. Es un dato muy importante para tener presente a quiénes se juzgarán. ¿Se juzgará a los funcionarios de Odebrecht? Lo dudo mucho. Y bueno, lo que mencionábamos, violencia en la cárcel ecuatoriana deja al menos 5 presos muertos, 2 heridos, 2 de ellos, se comentaba además, están en situación de gravedad, podrían incluso fallecer, según los reportes de redes sociales de algunos que han mantenido contacto con los reos al interior. Y RT destaca lo que ayer circuló en varios medios de comunicación. Según Bloomberg, Estados Unidos pide entre bastidores, es decir, con sutileza, a sus bancos que mantengan algunos lazos con Rusia. De hecho, algunos países ya están importando combustibles desde Rusia, a pesar del bloqueo, a pesar de la actitud de Estados Unidos. Por ejemplo, Alemania y otros países más siguen importando diésel, que le resulta más barato importar de Rusia por las condiciones que tiene ese combustible que de otros países. Y bueno, aquí lo que mencionábamos, Trump promete un gran anuncio para la próxima semana. Ya sabemos todo lo que significa una candidatura de Donald Trump. Y ahí está lo que mencionábamos, del cierre de los midterms, la democracia en riesgo de Biden y el país tercermundista de Trump. Aquí es lo que se está analizando, esta realidad, la cruda realidad de Estados Unidos, que no es ni el mejor país ni el que mejor armoniza su discurso con su realidad. Ahí tenemos. Hagamos la pausa. No, tenemos uno más. COP27, Gustavo Petro, presidente de Colombia. La solución es un mundo sin petróleo ni carbón, lo que mencionábamos hace un momento. Esa es la realidad, es el discurso de Gustavo Petro que vale la pena tenerlo presente. Y en el costado derecho, una fotografía importante. El vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, conversaron entre ellos con Evo Morales. Ahí tiene. Y acá una declaración de Evo Morales pide a Arce no magnificar el conflicto del censo y que agilice una solución. A eso se referían los diarios que dicen que el MAS está dividido, etcétera, etcétera. Son puntos de vista que se tienen presentes ahí. La agencia EFE señala, Trump sugiere que anunciará su candidatura presidencial el 15 de noviembre. Le adelantó que el próximo 15 de noviembre llevará a cabo un gran anuncio desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Pues esperemos. Y acá en el costado derecho aterriza en Bogotá el primer vuelo de Venezuela después de casi 3 años. Se restablecen todo tipo de relaciones comerciales, culturales, económicas, militares, etcétera, etcétera. Y una comisión del Congreso peruano pide que Castillo sea inhabilitado durante 5 años. Una comisión del Congreso que no está integrada por más de 10 legisladores es la que pide. Y eso ya es un titular. Imagínense lo que significaría eso. Y bueno, hasta ahí vamos a llegar. Hagamos la pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.